Pásame para la sombrita para que no se asolíe y güey. Hágase aquí para la sombrita. Cuénteme, no, aquí nomás. Esta es una ciencia que nos explica qué es antes de la cruz y qué es después de la cruz. Ya. Antes de la cruz, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita. Sí. Y hasta el día de hoy las religiones tienen a la humanidad allí. Pero cuando Él muere y resucita, el cambio cambia. Sí. Entonces Pablo le revelan el misterio oculto, el evangelio de la incircuncisión. Entonces el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Antes de la cruz la ley confirmaba que todos los que nacían antes de la cruz nacieron bajo pecado. Pero los que nacimos después de la cruz nacimos justificados por medio de la sangre de Jesucristo. Porque la ciencia es al que cree. Justificado. Claro, una persona que es justificada es aquel que si debía, vino aunque sea el hijo y le pagó la deuda, usted está justificado, ya usted no debe. En este caso hizo Cristo, Dios a través de Jesucristo. Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Sí. Mas sin embargo la Biblia dice que somos salvos por gracia, no de vosotros, es un don de Dios. Sí. Entonces, el que le cree a Dios Sí. es diferente del que cree en Dios, porque los profetas anunciaron: nadie dirá conoce al Señor, todos sabrán de mí. Sí. Pero el Señor Jesús dice que les hablaba a los apóstoles por parábolas para que no entendieran. Y Él dijo: conoceréis la verdad. Yo mismo que hablo estaré presente. Cuando venga el Espíritu de verdad los guiará todo entendimiento. Entonces hay que Oiga, entender. pero entonces lo que usted me estaba comentando que entonces eso es lo mismo que enseña los llamados, mal llamados testigos de Jehová. No, porque ellos dicen que la paga del pecado es muerte. Usted murió, usted pagó el pecado y ya, y listo. No, entonces, porque la palabra de Dios dice, sí. ¿Cómo es que dice? ¿La que me dijo usted del pecado? Que la paga del pecado La paga del es pecado muerte. es muerte. Hasta ahí lo enseñan. Pero Sí. ¿por qué no leen el versículo que sigue? Mas ahora vosotros habéis sido justificados por medio del sacrificio de quién? De Jesucristo. Sí, pero Es decir, Jesucristo es quien nos justifica, sí. no, es correcto. Sí. Entonces no, es que, no es que nos justifica, nos justificó. No, porque Él vino a la cruz de Calvario y trazó el camino. Las personas que le crean a Él, entonces entren a obediencia, entraron a la obediencia, Correcto. entonces le crea a Dios. Correcto, ¿sí? correcto. Y una cosa es creer en Dios, como dice usted, y otra cosa es creerle a Dios. Entonces yo le pregunto, ¿el pecado existe? Claro que sí. Entonces usted cree en, pero usted no tiene la habilidad para creerle a. Porque cuando usted le cree a Dios, el sacrificio, el pacto, no yo. Hebreos 9:26, el apóstol Pablo escribió después de que Cristo resucitó: el pecado fue quitado una vez y para siempre. Eso fue quitado por medio de ese sacrificio de Cristo. Ahora, Zacarías 3:9 lo había anunciado: un día el pecado será quitado. Había entrado por Adán. Será. Dijo que el Señor lo llevaron como cordero al matadero. ¿Para qué? Para salvarnos. Entonces cuando dijo consumado es, ¿qué hizo? Por eso es que la religión dice Cristo me salvó, pero es que todavía no tienen claro ni quién es Cristo. Porque Cristo dice que es la verdad, el camino y la vida. ¿Sí o no? Ahora, Jesús de Nazaret era judío. Y dijo Pedro, es el Cristo. Pero para ser Cristo tenía que pagar con muerte para poder... ¿Sabe qué significa Cristo? Bueno, Cristo Redentor. Hay tantas especificaciones que la gente pero lo que me dice a mí Cristo, que Cristo es la verdad, el camino y la vida. Cristo significa Mesías. Es correcto. Entonces, si el profeta Isaías 51:6 y 51:8 prometió que tu salvación sería para siempre, por siglo de siglos y siglos, ¿qué pasó cuando ese Mesías apareció como Juan el Bautista que lo anunció? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero no había quitado, por eso él dijo, conoceréis la verdad, y tengo muchas cosas que decirle que usted ahora no las puede entender. Entonces hay un proceso, por eso le dijeron a Pedro, a Pablo y a Silas, dice, ¿qué debo yo para ser salvo? Dios, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Correcto. ¿Cierto? Entonces, vea, ponga cuidado al proceso, por eso cuando Jesucristo le dio la llave a Pedro, entonces él le dijo, tú eres Pedro y a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. ¿A dónde Pedro abrió con esas llaves?
En ninguna parte, porque el Señor Jesús le dijo antes a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú eres piedra de tropiezo. No, pero Tanto, no, ahí tanto, en ese punto sí, en esa partecita sí, ok, sí, tanto, pero mire, no todas las veces, sino bueno, en esa partecita, porque entonces si es en esa partecita, tanto que la última, cuando él resucitó, le dijo a Pedro, la orden que le dio fue, a los gentiles no vayáis. sí, Esa es la orden que le dio. sí, Ahora, tengo otras ovejas que no son de mi redil sí, y yo mismo, no dijo, ve Pedro tú, porque tú estás puesto para que anunciéis que el reino de los cielos se ha acercado. ujú. Pero las cosas del reino, yo mismo edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Aquí no es ninguno. Y Pablo dijo, yo. No, yo mismo no, sobre esta roca edificaré mi ¿Y cuál es iglesia. la roca? Ah, Jesucristo. Jesucristo. Entonces yo pregunto, ¿Jesucristo fue después de que resucitó o antes de resucitar? Porque Romanos 7:4 me dice que usted tiene que ser del otro, del que resucitó. Porque si usted tiene la mente en el que no resucitó, Claro. usted es buen judaizante, pero no cristiano. Pero póngale cuidado, es que el tema que usted está hablando está interesante, Sí, señor. porque dice que antes de resucitar y después de resucitar, Claro. resucitó. Entonces, la persona cuando le cree a Cristo está, digamos, antes de la resurrección. ¿Sí? Cuando la persona es bautizada, entonces es después de la resurrección, porque el que se bautiza dice que está sumergido en el agua, entonces esa persona es, digamos, vuelve a resucitar. ¿Qué ¿Sí? significa para usted la palabra dejar? Dejar, ¿Seguirlo haciendo o dejarle hacerlo? ya póngale cuidado. Entonces el punto es, déjeme terminar, el punto es cuando le dice, cuando la persona le creyó a Dios y llegó a los pies de Cristo en arrepentimiento, porque eso se llama el arrepentimiento, entonces ahí Jesús hablaba de arrepentimiento. Sí. Sí, señor. Claro, por eso le dijo en Marcos 16, dijo, vaya por todo el mundo, vaya y haga vaya por todo el mundo y predique el evangelio a ¿Cuál? toda criatura. ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cuál evangelio? ¿Ah? ¿Cuál evangelio? ¿Cuál se imagina usted? Por- no, Cuando ahí- se no, está no, hablando no, del evangelio, no, porque perdón, hay un evangelio y uno perdón, solo. perdón, Sí, sí, vamos sí. por partes. Sí, sí, sí. No es que yo me lo imagine, porque es que para yo poder dialogar Sí. con usted. ¿Cuál es, yo- cuál evangélico? Usted esté más o menos que más o menos. No, 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 más o menos no. Lo bíblico escrito en Gálatas 2, versículo 7. Dijo el Señor Ajá. que a Pablo le encomendó el evangelio de la incircuncisión, que es el que tiene el don de la fe. Como a Pedro la circuncisión, que es donde está todavía la ley de Moisés. Sí. Entonces, si yo me baso por el evangelio que predican los apóstoles, yo estoy predicando el evangelio de Jesús de Nazaret, que fue miembro de la circuncisión. Y en la circuncisión había diablo, pecado, arrepentimiento, bautizos, ayunos. Pero cuando el pacto cambia, Hebreos 6, versículo 1 dice Pablo, por tanto dejando, no siguiendo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Cristo, cuando Él resucita, lo rudimentario era antes de la cruz. Dejando el Entonces, armamento sí, de señor. Cristo. Y dice, bautizos, ayunos, imposición de manos, sacrificio, duro trato del cuerpo. Entonces, si a mí el evangelio de Jesucristo resucitado, que solamente se lo revelaron a Pablo, me dice que todo lo que hacía el judío, yo tengo que dejar de hacerlo porque para esto Él resucitó, para imputarme una salvación gratuita, y es al que crea. Yo no vi a Adán, yo no vi a Jesús, pero la palabra dice que Cristo cuando resucitó me justificó, me salvó, me perfeccionó, quitó el diablo, quitó el pecado, envió ángeles. Es una nueva vida, una conversión, no No. por mojada, No. sino por creer. No, Por fe. pues si está por eso, pero le explicó yo a usted cuando estaba diciendo, a ti te daré las llaves, Pedro. Ujú. Entonces yo le hago la pregunta, ¿dónde Pedro vio con esas llaves? Pero es que Pedro no podía abrir la llave de Cristo, porque Cristo le dijo a los gentiles no vayáis. Sí, sí. Bueno, póngale cuidado, entonces vamos por partes. Cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta, porque hay una revelación, ¿no? Una revelación donde dice, ¿qué dice la gente que soy? Claro. Uno dice que eres el profeta, otro que Elías, el otro que, bueno, entonces le llegó la pregunta a él, Sí, señor. a Pedro. Y entonces, ¿y vosotros qué pensáis? No le dijo a Pedro, sino le preguntó a los que estaban ahí. Entonces fue una revelación que le llegó porque ellos ¿Y tampoco qué le sabían. dijo? ¿Y qué le dijo? Tú no Entonces- le dijo, tú eres Cristo, no. Entonces le tú dijo, tú Él. eres el hijo, Él. tú eres el hijo de Dios, Eso el es Cristo, correcto. el Cristo, Es el correcto. hijo de Dios viviente. Correcto. No te lo reveló ni carne ni sangre. ¿sí? Tú eres Pedro y a ti te daré las llaves del reino. Ujú. ¿En dónde Pedro abrió con eso? Entonces yo le pregunto, si el reino de los cielos fueron reconciliados,
Y si Jesús de Nazaret predicaba arrepentimiento, Pablo ya no predica. Por eso es que Pablo fue llamado anticristo. ¿Por qué? Por Juan. Porque Juan dice que Pablo no conoce al Señor según la carne. No, Pablo lo que dice es que ya no es judío, que para eso él resucitó. Somos del Espíritu de Dios, del que resucitó de los muertos. Sí. Bueno, entonces, bueno, no me da la respuesta de Pedro. Entonces Pedro, cuando estaba, digamos, le dijo el Señor Jesús, esperaos vosotros hasta que sea vestido del poder, desde lo alto. Entonces le mandó para, digamos que esperado. Entonces eh, fueron para el aposento alto. Entonces allá fue en Hechos 2. Recibieron la promesa del Espíritu Santo en Hechos 2. Está diciendo eso. Entonces en el 36 le estaba diciendo, se paró Pedro. Porque la gente dice, bueno, estos siendo judíos son nativos de acá y están hablando en nuestras lenguas, o sea, quiere decir que había gente de otros países, Claro, de otros idiomas. claro, Y lo escuchamos hablar de nuestras lenguas, son nativos de este lugar. Entonces uno decía que estaban borrachos, el otro ebrio, etcétera, etcétera. Entonces Pedro se paró. Esto no es que están borrachos porque es la hora tercera, o sea, quiere decir 9 de la mañana. Entonces fue cuando le explicó que fue la promesa que cuando dijo el profeta Joel, en los postreros días derramaría su espíritu sobre toda carne. Cuando está hablando de toda carne, está refiriendo de la humanidad. Entonces Pedro le dijo, sepáis pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compusieron de corazón. Dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos queremos. Cuando una persona dice varones hermanos queremos, porque se siente perdido, porque ayudaron a crucificar a Jesucristo, no le creyeron a Jesucristo. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, bueno, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. señor. Se convirtieron 3.000 personas en la primera predicación. En la segunda eran 5.000, en la tercera eran multitudes. Entonces Pedro abrió con las llaves que le dio en Hechos 2:38. Sí, señor, correcto. Ahí. Ahora, Marcos 16, 28 dice de que cuando él se les apareció a los apóstoles, ¿sí? Resulta de que ¿cuál de ellos le creyó lo que él había hablado? Porque a mí me dice la palabra que ninguno de ellos le creyó. ¿Cómo si no le creyó? ¿Cómo si? Cuando el Señor les había dicho que él iba a resucitar y se le presentó primero a María Magdalena y dice que no le creyeron. Se le presentó a los dos que iban camino al campo y tampoco. Anunciaron la resurrección. Aún se les apareció en el aposento y Tomás dijo, no, déjame meter el dedo allá a ver si es que eres o no eres. Sí. ¿Sería que creyeron? Entonces, no, ahí dice, no, perdón. Ahí dice, Jesucristo cuando ya había resucitado, dice que le reprochó la dureza de su corazón. Pero a una sola persona. Correcto. Entonces yo le pregunto, explíqueme algo. Si el Señor le reprochó la dureza de su corazón por no haber creído, y no fue a uno, no le dijo, porque había una congregación de apóstoles que ninguno creyó lo que él había hecho en esa cruz. Entonces cuando les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cuál evangelio? Porque la incircuncisión, el evangelio que le fue dado a Pablo no había llegado. Ya, póngale cuidado. Entonces, dígame, rey. La charla está muy, muy interesante. Mire lo que dijo aquí en aquí en Marcos 16 de 15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomares en las manos, etcétera, etcétera, y no le hará daño. Entonces, esas señales. Pero sígueme leyendo de allí, sígueme leyendo más adelantico. Seguirán estas promesas. Sígame leyendo más adelantico. Tomarán en las manos serpientes y bebieres cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después de él les habló. Fue recibido en el cielo y se sentó en la diestra de Dios. Eso es correcto. Entonces, bueno, cuidado. Entonces, ahí está el punto. Entonces, eso es lo que el Señor Jesucristo mandó a los discípulos. Las señales. No, le mandó. Marco, donde está Lucas, Mateo 28, 19, Marco 16,
del 14 adelante, Lucas 24 del 36 al 48. Se está hablando ahí la gran comisión. Claro. ¿Sí? Entonces, es la gran comisión. Entonces, esa es la comisión que ellos estaban, el Señor Jesucristo duró 3 años y medio explicándoles, enseñándoles Sí, a ellos, correcto. para que ellos anunciaran. Ahora, Pedro, dice que Pedro solamente le predicó a los judíos. No, él andaba con los gentiles también, Sí. porque dice que era un hipócrita y se retraía cuando veía a los otros y dice que se apartaba porque le daba miedo a los mismos compañeros de él. Mira, póngale cuidado. Entonces, Pedro tenía el pensamiento ese, como usted está diciendo, que tenía el pensamiento que el evangelio solamente es para los judíos. Entonces, estando en una terraza, meditando, entonces el Señor le bajó 4 estaciones. Sí, le bajó una estación de 4 animales cuadrúpedos y le dijo, mata y coma. Pedro, mata y coma. Dijo, Señor, tú sabes que cosa inmunda yo no como. Se lo repitió por 3 veces. Entonces, a los 3 veces le dijo, no llames inmundo lo que Ya el ya Señor el tu Señor Dios había limpió. limpió. Mata y come, eso Sí, fue una sí. orden. Entonces, en el momento le tocaron la puerta. Le tocaron la puerta. Entonces, vinieron de la parte de Cornelio, unos criados de Cornelio, y vinieron, no, que venimos para